En lo alto de un monte, en una noche envuelta en misterio, 3 discípulos fueron testigos de lo imposible. La luz estalló en el rostro de Jesús, su vestidura resplandeció como el sol, y entonces, 2 sombras emergieron de la gloria. Uno era Elías, el profeta de fuego. El otro era Moisés. Siglos después de su muerte, el gran libertador de Israel finalmente pisaba la tierra prometida. Pero no como un líder derrotado, sino como testigo del Mesías. Esta es la historia de redención de Moisés, su encuentro con Jesús y el significado oculto tras la transfiguración. El tiempo había pasado. Siglos enteros habían transcurrido desde la última vez que Moisés pisó la tierra. Él, el gran libertador de Israel, el hombre que desafió a los faraones y habló con Dios en el fuego del Sinaí, había muerto solo, en el silencio del monte Nebo. La tierra prometida quedó frente a sus ojos, inalcanzable. Su misión había terminado, o eso creía. Pero en los designios de Dios, nada queda inconcluso. Ahora, en una época diferente, bajo un cielo estrellado en una colina de Galilea, el universo se preparaba para un momento divino. Moisés había esperado. Su alma había visto generación tras generación crecer en la tierra que él nunca pudo pisar en vida. Había contemplado a su pueblo luchar, caer, levantarse y volver a caer. Su misión no había terminado con su muerte. Su historia aún latía en cada hebreo que guardaba la ley. Pero algo faltaba. El propósito de Dios era mucho más grande que una tierra, más grande que una nación. Todo lo que Moisés había hecho, todo lo que había sufrido, había sido solo un prólogo de lo que estaba por venir. Entonces, llegó el día señalado. Moisés fue llamado otra vez. Esta vez, no fue para liberar esclavos ni partir un mar. No era para golpear una roca o entregar la ley. Esta vez, era para presenciar el cumplimiento de todo lo que había comenzado en el desierto. Por fin, pondría un pie en la tierra prometida. La noche cubría la cima de la montaña con un manto de estrellas. Pedro, Santiago y Juan apenas podían ver el sendero que seguían tras Jesús. No comprendían por qué su maestro los había llevado hasta allí, pero no cuestionaron su voluntad. Con cada paso, el aire parecía volverse más pesado, cargado de un misterio que aún no lograban entender. Cuando llegaron a la cumbre, un profundo silencio los envolvió. El viento se había detenido. El sonido del mundo se desvaneció. Entonces, ocurrió. El rostro de Jesús cambió. Un destello cegador surgió de su piel, como si el sol mismo hubiera descendido sobre la tierra. Su túnica, que hasta hacía unos momentos era de simple tela, se volvió blanca como la luz pura, radiante, imposible de describir en palabras humanas. Pedro y los demás sintieron que el aire les faltaba. Nunca antes habían visto a Jesús de esa manera. Habían sido testigos de milagros, habían visto al viento y al mar obedecerle, pero esto era diferente. No era el Jesús de la carne el que tenían delante, sino el Jesús de la eternidad. La luz creció, expandiéndose más allá de su forma, y de pronto, 2 siluetas emergieron de la nada. Pedro entrecerró los ojos, tratando de distinguirlas. Al principio, creyó que su mente le jugaba una trampa, que la luz distorsionaba su visión. Pero no. Había 2 hombres de pie junto a Jesús. Uno de ellos tenía una presencia intensa, llena de fuego en la mirada, un hombre de gran fuerza, cuyo nombre ya estaba grabado en la historia de Israel. Era Elías, el profeta indomable, aquel que desafió a los sacerdotes de Baal y ascendió al cielo en un carro de fuego. Pero el otro tenía el rostro de un anciano sabio, de un líder que había cargado sobre sus hombros el destino de una nación. Un hombre que había hablado cara a cara con Dios en la cima de otra montaña, siglos atrás. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando lo reconoció. Era Moisés. Moisés, el mismo Moisés que murió a las puertas de la tierra prometida, estaba allí.
pero no como un hombre castigado, ni como un líder agotado por la rebeldía de su pueblo. No. Estaba glorificado. Su rostro, aquel que una vez brilló con el reflejo de la gloria de Dios en el Sinaí, ahora resplandecía con una luz propia. Su vestimenta no era la de un errante del desierto, sino la de un hombre envuelto en la presencia celestial. Y allí, frente a Jesús, Moisés y Elías hablaban. Pedro, aunque temblaba de asombro, logró captar algunas palabras. No era una charla cualquiera. Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre su partida, sobre lo que estaba por suceder en Jerusalén. Hablaban del sacrificio que marcaría la historia de la humanidad, del momento en que el Hijo de Dios cargaría sobre sus hombros el pecado del mundo. Moisés, el dador de la ley, y Elías, el gran profeta, estaban allí para dar testimonio de que todo lo que habían vivido, todo lo que habían hecho, conducía a ese momento. La ley y los profetas se inclinaban ante su cumplimiento. Moisés, aquel que alguna vez fue el mediador entre Dios e Israel, se postraba ahora ante el verdadero mediador. El tiempo de la espera había terminado. Los discípulos, aterrados, cayeron de rodillas. Pedro, sin saber qué decir, ofreció construir 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías. Pero antes de que pudiera actuar, una voz resonó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Háelo oíd. Los discípulos alzaron la vista, y Moisés ya no estaba allí. Él no necesitaba quedarse más. Su misión había sido cumplida. Había testificado la gloria del Mesías. Para Moisés, este no era solo un encuentro. Era su redención. Él no había podido entrar en Canaán en vida, pero Dios nunca olvida su propósito. Siglos después, Moisés finalmente estaba allí, en la tierra prometida. No como un conquistador, no como un líder desgastado por la batalla, sino como testigo de la gloria de Dios hecha carne. La tierra prometida nunca había sido el verdadero destino. Era solo un reflejo de algo mucho mayor. El verdadero final de su viaje no estaba en una tierra de leche y miel, sino en aquel que traería la salvación eterna. La historia de Moisés no terminó con su muerte. Terminó aquí, en este monte, de pie junto al Salvador. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, la fe y la redención. Hoy hemos visto que la historia de Moisés no terminó en el desierto, ni con su muerte en el monte Nebo. Dios nunca deja una historia incompleta. Moisés, el libertador de Israel, finalmente entró en la tierra prometida, no como un conquistador, sino como testigo de la gloria de Cristo. Este evento nos recuerda algo poderoso. Dios siempre cumple sus promesas, aunque no sea de la manera que esperamos. Puede que en nuestra vida enfrentemos momentos donde sentimos que hemos fallado o que nuestro destino se nos escapa de las manos, pero si confiamos en Dios, su propósito se cumplirá, en su tiempo y de su manera. Si esta historia te impactó, déjanos tu comentario con lo que más te llamó la atención. Suscríbete para más relatos llenos de fe, misterio e inspiración, y comparte este vídeo para que más personas descubran el poder de la redención en la historia de Moisés. Dios siempre tiene la última palabra. Su historia aún se está escribiendo, y la tuya también. Nos vemos en el próximo vídeo.